La Iglesia Católica mató a toda la gente que no se metía allá. La Iglesia Católica no, el emperador. ¿Usted no se da cuenta que aquí en Venezuela hay un presidente que dice que es cristiano? Ahora pregunto, él dice que es cristiano y no se reunió con los cristianos evangélicos, con los pastores, más de 2000 pastores. Ahora pregunto, ¿los cristianos evangélicos están asesinando y están torturando a la gente de Venezuela? No, es el presidente, pero él dice que él es cristiano. Ese es Constantino, que comienza tiene poder, se llama cristiano, se está convirtiendo, no está convertido del todo, poco a poco se va convirtiendo. Entonces la iglesia dice, oye, si eres cristiano, no debe hacer esto, no debe hacer esto. Ahora la iglesia pide perdón porque la iglesia dice, ¿se cometieron atrocidades? Sí, pero la iglesia luchó para que eso, no, pero desgraciadamente él se había convertido a la iglesia y por haberse convertido a la iglesia, entonces se señala como si fuera sido la iglesia, pero no fue la iglesia, fue el imperio que destruyó a mucha gente, dañó a mucha gente, porque esa era la ley, acuérdese. Antes perseguían a los cristianos porque no querían aceptar la fe del emperador. Bienvenidos queridos hermanos a este canal de evangelización La Verdad, Padre Luis Toro. También a este nuevo video donde el Padre Luis nos habla sobre la Santa Inquisición, lo que es llamado, y también lo que le dicen a la Iglesia Católica que asesinó a muchas personas. ¿Será verdad esto o será mentira? Bueno, veamos este video completo. No olvides suscribirte, dejar tu like, compartir para que nos ayudes en esta obra evangelizadora y envíale este video a ese tu amigo que dice que la Iglesia Católica asesinaba personas. ¿Qué va a preguntar? Venga a ver qué es lo que va a preguntar. Venga. Bienvenido. Gracias. Hola, padre, ¿cómo se encuentra? Le quería hacer una pregunta, pero, o sea, respecto a este tema, no es el que está hablando, pero es una pregunta que llevo desde mucho tiempo preguntándome. Yo nací en una familia protestante evangélica, de nacimiento, es decir, creemos sola Escritura y fe en Jesucristo. Hace poco he sentido el llamado hacia la vocación católica, me ha llamado la atención, pero tengo una pregunta. Hace muchos siglos, mayormente, el emperador Constantino, ¿verdad?, él mezcló la iglesia, es decir, la iglesia primitiva con la política, que hoy en día es Ciudad de Vaticano. Y pasa de que, o sea, la iglesia cristiana se decía que mataba a los que no eran creyentes en Dios, que el que no creía en Dios era asesinado. Y durante mucho tiempo, ¿verdad?, no se sabe si en verdad el emperador Constantino mezcló la iglesia porque sintió una fe en Jesucristo en dejar la persecución o en mayormente tener más poder político que le beneficiaba a él. Entonces pasa la descendencia, es decir, que pasan de generación en generación, entonces dicen que están arrepentidos. ¿Cómo confirmamos que en verdad el arrepentimiento fue válido o no fue válido? Permíteme hacer un paréntesis para responderle al joven, ¿sí? Constantino era un emperador, ciertamente. Para el tiempo de Constantino, la iglesia había vivido aproximadamente 300 años de persecución, donde no podían vivir su fe libremente, como ustedes y yo, sino tenían que vivir una fe en cuevas, en lo que llaman catacumbas. Ahí vivían escondidos, bajo de la tierra, lugares. Yo fui a una de las catacumbas, que creo que son 20 kilómetros, como los topos, ¿verdad?, donde allí vivían, celebraban los misterios de la fe, todo a escondidas, ¿verdad? Y Constantino era uno de los poderosos que perseguía a la Iglesia Católica, a la Iglesia de Cristo, que ya estaba, diríamos, jerarquizada como papa, obispo, sacerdote, donde ya estaba identificada como tal. Celebraban la misa, bautizaban, incluso allá están todavía las constancias donde celebraban la misa. Hay constancias de ese tiempo donde bautizaban ahí en la catacumba, todo. Ahí está la constancia. Y Constantino va a pelear. Entre la pelea, pues está perdiendo. Y cuando ve que está perdiendo, tiene la mamá y la mamá lo aconseja. La mamá sí es creyente, la mamá ya se había convertido. Y la mamá le dice que bueno, que se convierta, que busque a Dios y que Dios le ayuda. Él, cuando se vio perdido,
hizo una promesa a Dios, que si le ayudaba a ganar, él se convertía. Y fue, y en la pelea hubo un trueno, dice, que hubo un trueno y se marcó la cruz, de esos los relámpagos, ¿no? Y se marcó la cruz y él vio allí un símbolo de Dios y él se convirtió a la Iglesia Católica, a la Iglesia de Cristo. Al convertirse, como la ley del imperio, ¿cuál era? Que el Dios del emperador era el Dios del pueblo. La religión del emperador era la religión del pueblo. Entonces es ahí cuando Constantino, al convertirse, él se bautiza, él acepta la fe de la Iglesia Católica y dice, todo mundo debe de tener la fe del emperador, la religión del emperador, porque esa era la ley y hace que la ley se cumpla. Y ahí es donde entonces se comienza a luchar porque ya la iglesia sale. Y no sé si usted sabe que en el 327, gracias a Constantino, por primera vez los cristianos pueden construir un templo para darle culto a Dios. Y ese templo no es cristiano evangélico, es católico. Y lo tienen, si no son los franciscanos, son los agustinos que están en Roma del año 327. Todavía está, yo fui y vi ese templo. Entonces, se construye ese templo y los otros templos que él permitió que se fueran construyendo. Claro está. Ahora él obliga a la gente a convertirse en la iglesia. Y es ahí donde se cometieron muchos errores, no la iglesia, sino el imperio. Y es entonces donde la iglesia media, la iglesia comienza a mediar y donde comienzan los tribunales de la iglesia. Y la iglesia dice, a ver, no mate a la gente, mándelo para acá a los tribunales para examinar qué es lo que están haciendo y para darle la oportunidad para ver si nosotros logramos convertirlo para que no lo maten. Y es ahí entonces cuando los evangélicos, para engañar a la gente, dice, es que Constantino fundó la Iglesia Católica. Ignorancia cruel. Antes de Constantino la Iglesia Católica ya existía. Él se convirtió a la Iglesia Católica. Segundo, la Iglesia Católica mató a toda la gente que no se metía allá. La Iglesia Católica no, el emperador. ¿Usted no se da cuenta que aquí en Venezuela hay un presidente que dice que es cristiano? Ahora pregunto, él dice que es cristiano y no se reunió con los cristianos evangélicos, con los pastores, más de 2.000 pastores. Ahora pregunto, ¿los cristianos evangélicos están asesinando y están torturando a la gente de Venezuela? No, es el presidente, pero él dice que él es cristiano. Ese es Constantino, que comienza tiene poder, se llama cristiano, se está convirtiendo, no está convertido del todo, poco a poco se va convirtiendo. Entonces la iglesia dice, oye, si eres cristiano, no debe hacer esto, no debe hacer esto. Ahora la iglesia pide perdón porque la iglesia dice, ¿se cometieron atrocidades? Sí, pero la iglesia luchó para que eso, no, pero desgraciadamente él se había convertido a la iglesia y por haberse convertido a la iglesia, entonces se señala como si fuera sido la iglesia, pero no fue la iglesia, fue el imperio que destruyó a mucha gente, dañó a mucha gente, porque esa era la ley, acuérdese. Antes perseguían a los cristianos porque no querían aceptar la fe del emperador. Ahora el emperador se convierte en cristiano y ahora él quiere que todos se conviertan a su fe. Pero no fue la iglesia católica. Y luego, si usted nació en la iglesia protestante, es muy bonito de que usted comience a estudiar. ¿Cuándo nace la iglesia protestante? En el siglo XVI, ya lo estudió, ya lo sabe. Y pregunto, ¿y Cristo vino en el siglo XVI o antes? 2000 años antes. Entonces, y ya Cristo había fundado su iglesia. Y si Cristo ya había fundado su iglesia, ¿cómo sabemos que ya Cristo había fundado su iglesia? Por Pedro y por Pablo, porque San Pablo en 1 Corintios, si usted me lo permite, la Reina Valera, capítulo 15, versículo allá del 5 en adelante, usted va a ver, en el 8, usted va a ver que San Pablo dice, antes de Constantino, ¿no?, que él perseguía
a la iglesia de Dios. Ponga cuidado. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. El 8. Y al último de todos, como a un aborto, me apareció a mí. Siga. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, antes de Constantino, antes del siglo XVI, de Martín Lutero, ya existía la iglesia de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo perseguía a la iglesia de Dios. ¿Y cómo la iba a perseguir si no existía? Si la existía, porque si la perseguía es porque ya. ¿Y cómo me dicen los evangélicos que eran ellos, si ellos todavía no existían? Más, los mismos protestantes afirman que la Iglesia Católica sí existía para ese tiempo. O si no, pregúntenle a los protestantes. Pregúntenle a los protestantes quiénes eran los que, según ellos, en el Apocalipsis mataban a los cristianos y era la gran ramera, la gran prostituta. La Iglesia Católica. O sea que antes de Constantino ya existía la Iglesia Católica. Según los protestantes, perseguía a los cristianos, pero ya existía, mientras que ellos todavía no existían. Ellos comienzan con Martín Lutero. Entonces nosotros tenemos la constancia, usted puede seguir viendo los videos donde yo les voy mostrando, y usted puede descubrir la iglesia de Jesucristo y puede descubrir la verdadera fe de la que nos enseñó Jesucristo. Y me alegra mucho que esté en esa búsqueda. Espero que lo que le dije le haya servido, y si no, comience a investigarlo por su propio. Si quiere un consejo, no busque páginas protestantes, busque historia, que es muy distinto a las páginas protestantes. La historia es historia, y la historia, así como sucedió, así la cuenta. Los protestantes sí no. Los protestantes cuentan lo que a ellos les viene en gana. Eso es cosa distinta. Gracias. Ahorita van a ver que hay varios motivos por los cuales en la iglesia algunas personas han roto la unidad, se han separado de la iglesia. Pero dice Pablo que eso no es motivo. Aquí viene la descripción de Pablo, cuáles son los motivos que rompen la unidad, o que la gente se separa del cuerpo de Cristo y se olvidan del rol de bautizado, del compromiso como bautizado. Mi primer compromiso como bautizado es mantener la unidad, buscar la unidad. Que hay problemas en la iglesia, ¿en qué familia no hay problemas? Claro. Y la idea no es separarnos, la idea es buscarle solución. Vamos a ver qué cosas pone San Pablo que hay dentro de la iglesia, que a veces sacamos excusas, pero que no valen esas excusas según San Pablo. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Por eso, aunque el pie diga, yo no soy mano, y por eso no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Primer problema para irse de la iglesia. ¿Cuál es? Porque yo no soy ojo. Porque yo no soy mano. O sea, no está conforme con el puesto que tiene dentro de la iglesia. No está conforme con la tarea que tiene dentro de la iglesia. Porque dice el soy mano, me meto en la iglesia católica, me meto en evangélico. Traducido al castellano significa, puesto que yo no soy catequista, porque el cura no me dejó, ¿quién sabe qué tendrá contra mí? Puesto que no me dejó ser el coordinador del grupo Emaús, todas las cualidades las tenía yo. Yo era el elegido por el Señor, yo era el mejor, y eligió fue a Petronilo, que no sirve para nada. Además, aquí entre nos, yo lo conozco. Hasta mal ejemplo da el sinvergüenza ese. No me eligió a mí.
Entonces dice la Biblia, el primer problema del bautizado para romper con la unidad es decir, puesto que yo no soy. El pie dice, puesto que yo no soy mano, estoy en la parte de abajo y yo quería estar en la parte de arriba. Puesto que no estoy en la parte de arriba, entonces ya no soy parte del cuerpo, me meto en evangélico. ¿No cree que eso está sucediendo? Y yo digo entonces, puesto que a mí no me nombraron obispo, pues entonces me salgo de cura. No, así no es. En la iglesia, ustedes van a ver que San Pablo va a decir, cada uno tiene su propia función. Pero el primer problema es que la gente quiere escalar más. El pie quiere llegar a ser mano. Y si no me hace mano, entonces ya me salgo del cuerpo. No hay diálogo, no hay alternativa, no hay solución, me largo. Díganme, ¿no es eso lo que ha pasado con muchos evangélicos? Yo me he dado cuenta con muchos que han estado en el seminario estudiando para cura y el obispo le dijo, lo lamento, pero usted no puede ser cura. Pero yo quiero ser cura como sea y si no me aceptan como cura, pues me salgo y me fundo una iglesia y me nombro pastor. Muchos han pasado por ahí. Claro, porque quieren estar arriba y no abajo. El primero, ¿otra vez? El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Por eso, aunque el pie diga, yo no soy mano, y por eso no soy del cuerpo, no por eso esto deja de ser del cuerpo. No por eso debe dejar de ser del cuerpo. Sigue. Asimismo, aunque la oreja diga, ya que yo no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no deja de ser del cuerpo. En castellano, la mayoría de bautizados no están conformes con el trabajo que llevan en la iglesia, con el puesto que le ha tocado dentro de la iglesia, con el encargo. O sea, todos llevamos dentro de la iglesia, dice San Pablo, el deseo de ser más que los demás, tener un puestecito mejor. Y después se cumple lo de Jaimito. ¿Quiere conocer a Jaimito? Dale un carguito. ¡Náguara! Esas personas que sufren, porque yo no soy ojo, si el padre le llega a dar el puesto de ojo, ay, pobrecitos los demás. Hace y deshace dentro de la iglesia. Se creen dueños y señores de la iglesia. Yo no sé si ustedes vieron ahorita, por ejemplo, en la Grita, en el Táchira, que los sacerdotes dijeron que iban a sacar para el seminario, porque cumplía 100 años, iban a sacar el Santo Cristo para el seminario. Y un grupito de laicos dijeron no. El obispo dijo, bueno, pues entonces yo soy el obispo, le doy la orden que se saque. Y dijeron, no. Se apadrinaron con el gobierno y el gobierno mandó un comunicado. No le permitimos al obispo sacar el Santo Cristo. Y no lo dejaron sacar. ¿Quieren conocer a Jaimito? Le dieron un carguito. Y ahora se cree más que el obispo. ¿Me captan la idea? Eso ya lo había dicho San Pablo. El compromiso entonces como bautizado es mantener la unidad. Pero para mantener la unidad, yo no debo estar envidiando el puesto de él, haciéndole el cajón al otro. Porque si yo quiero ser mano, entonces le hago el cajón, hablo mal del otro, lo malpongo, le hago la guerra hasta que lo saque de ahí y ahora aquí estoy yo, pónganme en ese lugar. Eso es un pecado dentro de la iglesia. Eso existe aquí, en Guatemala y en Guatepeor. Pero es un pecado. No está conforme al compromiso que tenemos como bautizados. Hay otro punto de vista que pone San Pablo. Siga. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído,
¿cómo podríamos oler? El segundo problema es ya no aquel pie que quiere ser mano. ¿Cuál es el segundo problema? Aquellas personas dentro de la iglesia que quiere que todos seamos igual, lo mismo. Lo mismo. Que quiere que los demás sean como yo. Y si no son como yo, los elimino. Les hago la guerra. Los malpongo. Hago lo peor para destruirles la vida porque no son como yo. No piensan como yo. Todos los catequistas deberían ser catequistas como yo. Todos los grupos de apostolado deberían ser como los emausianos. Porque yo soy emausiano. Entonces es el carismático, no. Todos los grupos de apostolado deberían ser como los carismáticos. Porque yo soy carismático. Y soy cursista, no. Todos los grupos de apostolado deberían ser como los cursistas. Porque yo soy cursista. Y de los legionarios, no. Deberían ser como yo. Y los catecúmenos, no, deberían ser como yo. Entonces no permite que haya diversidad en la iglesia. Entonces San Pablo dice, como bautizado tenemos un compromiso, aceptar la diversidad dentro de la unidad del cuerpo de Cristo. No tenemos que esperar que todos sean iguales como yo. A mi antojo, mis criterios, ¿no? Incluso, ahorita San Pablo va a decir, incluso puede ser que usted no se emborrache y usted diga, pues mire, es que puesto que hay un borracho dentro de la iglesia, pues ese lo vamos a mandar para el infierno y no le vamos a hablar ni nada de eso. Bueno, puede ser el pecado de esa persona en la borrachera. Ese no es el suyo. El suyo puede ser el chimú, o la droga, o el cigarro. ¿Me captan? Entonces la Biblia dice, el otro problema es cuando no aceptamos la diversidad. Por ejemplo, un sacerdote. Todos los sacerdotes tienen sus propias cualidades que Dios les dio, su propio talento, su propio carisma, llamémoslo así, ¿verdad? Y entonces no podemos decir, todos los sacerdotes tienen que ser cantantes. Hay sacerdotes que cantan. Todos los sacerdotes tienen que ser, que celebren, como dicen algunos, misas de sanación. Que no está correcto el nombre de misa de sanación, pero algunos lo hacen, le ponen ese nombre. Todos los sacerdotes tienen que ser, no, ustedes no se dan cuenta que dentro de la iglesia hay diversidad. Hay sacerdotes que tienen sus propias cualidades, el otro sus propias cualidades, y dentro de la iglesia todos somos importantes. ¿Me captan? Yo no puedo decir que todos tienen que ser orejas, porque si todos son orejas, ¿dónde quedará el cuerpo? O que todos sean ojos, ¿dónde quedará el cuerpo? La riqueza del cuerpo está en la variedad. Y por eso hay en la iglesia muchos grupos de apostolado. Y por eso hay dentro de la iglesia muchas personas. ¿Qué tenemos que hacer como bautizados? Amarnos los unos a los otros. Aceptarnos, valorarnos, apoyarnos y saber que somos complemento el uno para... Ya lo va a decir San Pablo, ya lo va a decir. Pero el problema entonces... Y por eso, dentro de la iglesia, cuando no se tiene claras estas cosas, hay muchas discordias y muchas peleas. Andan como perros y gatos. Pobre sacerdote anda con la cabeza que no sabe qué hacer, porque los hijos se andan peleando, como niños chiquitos. Seguimos. Pero Dios ha puesto cada parte del cuerpo como ha querido. Esto sí me gusta. Otra vez. Pero Dios ha puesto cada parte del cuerpo como ha querido. No lo entendieron. Otra vez. Pero Dios ha puesto cada parte del cuerpo como ha querido. ¿Escucharon? Si usted es dentro de la iglesia catequista, es porque Dios quiso que usted fuera catequista y ahí lo colocó. ¿Me entendió? Si el padre William es el sacerdote y es el párroco de la parroquia Santa Bárbara del Zulia, es porque ahí lo quiso Dios, ahí lo puso Dios
gústele a usted o no le guste. ¿Y qué? Tonto, el bautizado debe saber que no es por casualidad. El bautizado tiene un compromiso de aceptar que Dios es el que gobierna, Dios es el que manda, que no por casualidad tenemos al Papa Francisco, que no por casualidad tenemos a tal obispo, que no por casualidad tenemos a tal párroco, que no por casualidad tenemos a tal coordinador de la catequesis o el coordinador de tal grupo, que no por casualidad te ha nombrado a ti lector en la misa, o no por casualidad acólito, lo que sea. Cada uno Dios lo ha colocado dentro de la iglesia, le ha dado una misión. Ahora, ¿saben cuál es el detalle? Que muchas personas están en la iglesia y no saben que Dios los ha llamado. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando Dios llama, usted no lo sabe identificar. ¿Usted no se acuerda que hubo uno en el Antiguo Testamento, Samuel, que Dios lo llamaba y él no sabía que era Dios que lo llamaba? ¿Y sabe por qué no sabía? Porque él no sabía identificar la voz de Dios. Y salió y se fue corriendo donde estaba Elí, ¿era? El sacerdote Elí. Vengo porque me ha llamado. Y le dijo a Elí, cállate pelado, yo no te he llamado. Vaya a dormir. Claro, él no lo había llamado, pero lo estaba llamando Dios. Y dice que Samuel todavía no sabía escuchar la voz de Dios que lo llamaba. Pero ese somos nosotros. Cuando dice el sacerdote, Petronila, para que me ayude en la catequesis, 1000 excusas. Y resulta, ¿quién la estaba llamando? Dios a través del sacerdote. Sacó 1000 excusas. Pero es que yo soy una pecadora, pero es que yo no tengo el talento, es que yo no soy doctora, es que yo no soy profesora, es que yo no... No, Dios a cada uno lo colocó en la iglesia exactamente en el lugar que debería ocupar. El problema es que a veces no respondemos a la llamada de Dios. ¿Saben qué es lo mejor? Quedarme tranquilo. Entonces aquí la Biblia, ¿qué nos está diciendo? Que todo bautizado debe ocupar un puesto dentro de la iglesia. ¡Ah, bárbaro! Que cada bautizado debe hacer algo, aunque sea barrer la iglesia. Eso también es un puesto elegante a los ojos de Dios. A ver, y podríamos hacer un examen de conciencia hoy. Como bautizado, ¿qué haces en la iglesia? ¿En qué estás comprometido? No todos servimos para todo, pero sí todos servimos para algo. ¿Sobre qué? ¿Sobre lo que tú estás hablando ahorita? Si eso es lo que está hablando, sí. Ahora, si es sobre otra cosa, entonces esperamos que termine la enseñanza. Entonces, a ver, no todos servimos para todo, pero sí todos servimos para... ¿Y cuál es el trabajo que tenemos que hacer hoy? Examinar en qué puesto me ha colocado Dios, a qué me llama Dios a mí dentro de la iglesia.